en minuto1.com. A través de nuestro programa en C5N te enteraste que el general Alzate fue liberado por parte de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el marco de las negociaciones de paz que ha venido llevando a cabo el primer mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, un proceso que comenzó en 2012 teniendo como garantes a Noruega y principalmente a Cuba, teniendo en cuenta que las negociaciones se llevaban a cabo en La Habana. Se interrumpieron las negociaciones a partir del secuestro del general Alzate, además de otras dos personas más, una abogada, Gloria Urrego, y el cabo Jorge Rodríguez. Se encuentran en buenas condiciones, han sido trasladados el general Alzate, por lo menos por la Cruz Roja, hacia un hospital militar y a centros asistenciales, el resto de los secuestrados liberados por la FARC, y la interrupción de las negociaciones de paz conllevan, a través de la liberación por parte de la FARC de estas tres personas, de la continuidad de las mismas. Estamos con Horacio Calderón, él es especialista en temas internacionales, con lo cual, Horacio, primero darte la bienvenida, muchas gracias. Gracias por invitarme. Este tema es de actualidad, de resonancia política, tanto para Colombia a nivel regional y a nivel mundial, ¿no? ¿Qué significado tiene el marco del proceso de negociación de paz? Bueno, por supuesto, la captura de este general nos sorprendió a todos, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Él es jefe de una fuerza especial, de un grupo especial. Entonces, la pregunta que me hacían a mí los medios, al momento que fue secuestrado, es cómo este general pudo ser de alguna manera capturado sin custodia en un lugar donde operan justamente la FARC y que nadie pudiera dar una explicación al respecto. O sea, él mismo hacía investigaciones respecto del accionar de la FARC. Claro, no, él era jefe de un grupo especial, ¿no? Que operaba cerca de esa zona. Pero él se embarcó en un área que prácticamente, no tanto de combate en este momento, pero que estaba plagada de elementos de la FARC. Entonces la pregunta que me hacían a mí de golpe, claro, cuando no tiene que responder, bueno, a ver, yo me pregunto, a ver, si es una persona que estaba a lo mejor dispuesta a que la FARC lo capturara para frustrar las conversaciones de paz. Yo como escenario no excluyo absolutamente nada. ¿Qué hipótesis la tuya? Claro, podía ser eso. Claro, porque el tema del por qué está clarísimo de parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Imagínate el golpe de una persona que hace investigaciones respecto de ella misma, del grupo guerrillero, es quien... que opera, aparte, una fuerza especial, Titán, creo que se llamaba la Fuerza Especial. El alto rango, por otra parte, que detenta, y después también el comunicado de parte de la FARC en cuanto a que es un prisionero de guerra. Entonces, el tema del por qué está clarísimo. El tema del cómo es lo que cuestionamos, ¿no? Eso, lo del cómo también, y qué negociaciones hubo tras bambalinas para que fuera liberado. Porque se decía, por ejemplo, que lo iban a cambiar, a lo mejor será en fechas posteriores, bajo palabra, vaya a saber cómo se instrumenta esto, por algunos presos importantes de la FARC en manos del gobierno de Colombia. Que ellos llaman prisioneros políticos, están demandando. Esto es importante lo que está señalando. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el expresidente Álvaro Uribe se opuso a este proceso de negociación de paz cuando llega Juan Manuel Santos al poder, que inclusive había sido ministro de Defensa de Álvaro Uribe, pero bueno, se convierte en primer mandatario, comienza con estas negociaciones. Pero claro, las negociaciones de paz conllevan a brindar prebendas o beneficios a aquellos con quien se negocia, que son los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En este marco, entonces, ¿qué beneficios hay más allá de la interrupción a partir del secuestro de Alzate y otras dos personas que son Urrego y Rodríguez, ¿no? que sean reanudadas? ¿Qué más hay? Bueno, acá yo creo que hay un problema interno dentro de la FARC, ¿no? Es lo que yo he podido percibir. ¿Un quiebre? Un quiebre dentro de la FARC o disensiones dentro de la FARC con respecto a si este general Alzate debía ser, por ejemplo, liberado o no. O sea, de hecho, una división interna. Segundo, una profundización de la ruptura existente entre Álvaro Uribe Vélez y el presidente Santos, que fue, como bien acabas de mencionar, ministro de él, y que hizo prácticamente todo lo contrario a lo que estaba haciendo Álvaro Uribe. Acá no hacemos juicio de valor ni a favor de uno ni de otro. No, es un dato objetivo. Un dato objetivo de la realidad. Estas negociaciones se estaban llevando a cabo en Cuba desde hacía mucho tiempo, a partir justamente de la salida de Uribe. E inclusive hasta una, digamos, operación de acercamiento a raíz de esto entre Cuba y los Estados Unidos, que está también un poco encubierta. Vos sabés cómo es la diplomacia secreta a veces, de qué manera se maneja, ¿no?
pero yo creo que este general va a tener que dar explicaciones de por qué él se internó en un lugar justamente plagado de guerrilleros, cuando él es comandante de una fuerza, y yo no recuerdo, creo que se llama Titán, el grupo de tareas o algo así, pido disculpas si me equivoco, porque es una cosa que nos ha sorprendido un poco de golpe, y que esto realmente podía haber, de alguna forma, entre comillas, torpedeado la conversación. Y ahora agrego otro interrogante más que tiene que ver con la temporalidad, con lo cronológico, y teniendo en cuenta que fue secuestrado el 16 de noviembre y liberado ahora, digamos, su permanencia en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha sido muy poco. Muy poco tiempo, ¿no? Pero yo creo que detrás de esto hay algo, ¿no? Sí. Porque no puedo decir, ningún comandante de una fuerza especial va a cometer un error como este, ¿no? O sea, yo creo que acá esto fue hecho ex profeso, pero también puede haber sido que este general fuera con la aprobación del presidente Santos a internarse en ese lugar en algún tipo de misión, a efectos de que luego de establecer alguna negociación que permitiera dar concesiones, eso es lo que yo he dicho hace pocos días, dar concesiones al grupo guerrillero, estamos hablando de la FARC, que no podían haberse concretado si no fuera mediante el secuestro de esta personalidad. No sé si me explico. Sí, ahora, desde el punto de vista político, ¿no? Escuché algunas palabras de parte del primer mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, a los propósitos de la liberación, que se encontraban en buenas condiciones. Bueno, también se dio cuenta sobre el traslado a través de integrantes de la Cruz Roja hacia un hospital militar para revisarlo. Por supuesto, eso es de rigor, es el protocolo humanitario que se pone, ¿no es cierto?, en acción inmediatamente, apenas se produce la liberación, además de los otros dos, pero más allá de la reanudación, ¿no es cierto?, de las negociaciones de paz con la FARC, ¿qué más conlleve, teniendo en cuenta que el ex primer mandatario Álvaro Uribe está en contra de estas negociaciones de paz, parte del pueblo colombiano también, y otros que apoyan este proceso? Claro, en lo principal, como analista, acá hay un tema bastante complicado. Y sensible, ¿no? Y muy sensible, que lo están tratando a nivel de gabinete con el presidente, que es, un proyecto de amnistía para desmovilizar a aquellos sectores de la FARC, ya sea a nivel de grupos, a nivel de personas, etcétera, que no quieran participar más en esta contienda armada. ¿En qué consiste la amnistía? Bueno, es la desmovilización militar, se llama así, ¿no? Esto es prácticamente de últimas horas. Sí, desmovilización militar significa no llegar al territorio ocupado por la FARC, directamente que se entregarían miembros de la FARC y automáticamente serían amnistiados. Eso se llamaría proceso de desmovilización del grupo, digamos, paramilitar narcoterrorista llamado FARC, porque también tenemos los de derecha, para no dejarlos tampoco, uno a veces parece que se concentra en la FARC, están las autodefensas de Colombia y está el Ejército de Liberación Nacional. Con respecto a la FARC, lo que yo veo es ese proceso de desmovilización, amnistía para quienes se entreguen o bajen las armas, etcétera. Detrás de esto, ¿hay algún tipo de proyecto de inserción social, por ejemplo, para personas que han nacido en la selva? No olvidemos que es una guerra de 50 años. Hay jóvenes, y no tan jóvenes, que han nacido dentro, digamos, del área de operaciones de la guerrilla, no importa de cuál guerrilla, dentro de Colombia. Entonces, ¿cómo van a hacer? Porque no hay planes. Es interesante. Por otra parte, también deponer las armas era uno de los hitos, digamos, buscados por parte del gobierno colombiano, pero era resistido por parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y por otra parte, también en algún momento se barajó la posibilidad de que formaran parte de la estructura política con una organización propia, ¿no es cierto? También, o sea, que una parte de la FARC que pueda convertirse en, por ejemplo, en un partido político. Un partido político institucionalmente habilitado. ¿Qué ha pasado? Hay antecedentes. Pero perdón, ahora yo te anticipo algo. Estabas hablando, yo veía el Medio Oriente. Sí. Lo más probable es que en Afganistán terminen en el gobierno los talibán. O sea que cuidado que muchas veces cuando no hay soluciones militares y no hay una continuidad o una posibilidad de, digamos, de doblegar a esa fuerza insurreccional, para llamarlo de alguna manera, con componentes terroristas o no, bueno, lamentablemente a veces se llega a que estas personas... Entiendo tu análisis. De todas maneras, si llegasen al poder los talibanes, digamos, en Afganistán, la probabilidad que vos estás planteando como hipótesis, en ese caso no estarían institucionalmente aceptados como una fuerza política. Yo te estaba preguntando si entre, digamos, como fuerza política la negociación... como fuerza política. Institucionalmente, claro. Aceptados, o sea, dentro de la estructura, como partido político. Claro, por eso si no, está bien, porque eso significa también conlleva una aceptación de la sociedad, porque en este caso también, si estuviesen dentro de la estructura institucional
institucionalmente aceptados como una estructura política de partido, digamos, también podrían participar de Ahora, la lo que democracia. yo a veces me pregunto, ¿Qué? ¿no? Me pregunto objetivamente, ¿se le puede dar a los enemigos de un régimen democrático las herramientas, las instituciones propias de la democracia para que accedan al poder y después intenten derribarlo? Vemos Egipto, caso de Egipto, con la hermandad musulmana, fue derrocada. Hamas, que es un movimiento extremista, ganó las elecciones en Palestina, terminó también derrocada, vimos lo que sucedió en Gaza. Entonces, a ver, lo que hay que ver es que si estas organizaciones que han tenido durante décadas actividades ilegales como criminales, no estamos hablando ni de guerrillas, ni de terrorismo político, que igual el terrorismo es repudiable, porque siempre se dirige hacia el ser inocente, si no sería terrorismo, sería simplemente insurgencia. Entonces la pregunta que yo me hago es, esta gran masa de militantes, de milicianos de la FARC, que van a ser desmovilizados, ¿qué tipo de inserción social, lo del partido político es una cuestión aparte, qué tipo de inserción social se le va a dar? No hay proyectos. Entonces eso es lo que sucede muchas veces, que se hace voluntarismo político, pero cuando se quiere llevar algo al terreno, digamos, práctico, para concretar, no hay elementos, no hay medios. ¿Cuáles son los alcances de la negociación de paz hoy por hoy? No, por hoy hasta hoy estaba un poco estancada por lo de... Sí, eso sí, pero se va a reanudar supuestamente. Claro, pero yo creo que tras justamente estos días, estas 2 semanas, han habido negociaciones cuyos, por supuesto, puntos más sensibles desconocemos, porque forma parte de la diplomacia secreta cubana, la europea que interviene, y la de la misma, por supuesto, FARC. La liberación de general Alzate, la palabra final la tuvo en sus manos alias Timoshenko, que es el jefe actual de la FARC. Pero que hay divisiones, yo he estado analizando los distintos frentes que tiene la organización, quiénes son sus respectivos jefes, las divergencias que hay. Entonces yo sí te puedo decir a grandes rasgos que hay divisiones dentro de la FARC sobre cómo continuar en esto. Entonces, parte de la FARC puede llegar a desmovilizarse, parte de la FARC continuar presionando mientras se desarrolla Claro, porque además tengamos en cuenta que las principales cabezas de la FARC ya no están. No, ha muerto el principal, ¿no es cierto? Tiro Fijo, Manuel Marulanda, ¿no? Sí. Tiene varios nombres. Sí. Alias Tiro Fijo, que era el jefe histórico. Muchos de ellos, como caso de Reyes, resultaron muertos en bombardeos aéreos, o en combates, o en procedimientos, etc. Recordemos el escándalo de Ecuador, cuando la FARC, Colombia, con apoyo satelital, etcétera, de Estados Unidos, bombardea un campamento de la FARC y muere. Porque era justamente en la frontera. De hecho, en las reuniones de UNASUR, que he estado presente en una, ¿te acuerdas cuando era presidente Hugo Chávez? Era también el principal conflicto respecto de qué hacía el gobierno colombiano con la FARC, en ese momento estaba Uribe como presidente. Exactamente, que aparte que se replegaban a Venezuela, se replegaban, por ejemplo, a Ecuador, volvían a territorio colombiano, etcétera. Pero yo lo que tengo dudas es, lo que más me preocupa, porque todos los que se han desmovilizado, por ejemplo, de la derecha, llamada derecha colombiana, de las autodefensas de Colombia, han pasado a integrar las que se conocen ahora como BACRIM, las bandas criminales, los rastrojos y todos estos distintos nombres que hay, que son importantes, que operan acá aparte en la Argentina, ¿no? O sea que acá, cuidado, uno tiene que ser muy objetivo con esto. Yo no comulgo con la izquierda, pero también a mí me preocupan las actividades del narcoterrorismo exterior que opera, por ejemplo, en nuestro país y que de derecha. Vamos a hablar de eso. Pasamos a este tema entonces, pasemos a este tema porque hace poco seguramente estuviste viendo y escuchando, ¿no? A 2 mamás que luchan contra el Paco, que tienen, digamos, a sus propios hijos también enfrentando tratamientos de rehabilitación y procesos también para luchar contra sus adicciones. Nos preocupa mucho la situación también en Rosario, ¿no? En Rosario, Córdoba, algunos lugares en Ríos, en todos lados, lugares. Porque estas 2 mujeres, ¿dónde viven? Acá una en Capital y otra en Provincia de Buenos Aires. No, por supuesto. Mira, yo justamente te comentaba fuera de cámara que ayer se suicidó un joven de 29 años con una chiquita, con una hijita en Entre Ríos, en Villaguay. No voy a dar el nombre porque la familia está destruida, pero es un chico carcomido por la droga, no tenía asistencia social, se le seguía vendiendo droga, o sea que acá hay una colusión, ¿no? No hagamos distinciones de ideas políticas, de nada, entre el poder político y la corrupción, que es
yo digo una cosa, acá la gente habla, algunos candidatos hablan, ley de derribo. Sí. Uno por un lado. Otros dicen no, radarizar, no. radaricemos, todos de acuerdo. No, en algunas cosas, pero nadie propone algo que sea integral para poder realmente combatir el flaqueo del narcotráfico y su resultado más grave, que es el de la drogodependencia. Yo digo, la primera ley de derribo es el derribo de la corrupción. Porque vemos México, que era el tema que originalmente íbamos a tratar acá. Sí. A ver, México, con los 43 estudiantes asesinados, ¿hay alguna información? Sí, ya hay una información muy concreta que la habíamos dado en primicia acá, hace unos días, que justamente fue un grupo de estudiantes, estamos hablando del estado de Guerrero, a provocar una manifestación que ponía en peligro la candidatura del alcalde Luis Abarca, de la mujer de Luis Abarca, que era una cómplice o una miembro muy importante de una organización de narcotraficantes que opera ahí. Entonces, vamos a recordarle a la gente para poner en situación, ¿no es cierto? Los 43 estudiantes mexicanos que fueron secuestrados, asesinados, cuyos restos fueron encontrados en apenas algunas bolsas flotando en el río, que además también los quemaron vivos y así incinerados. Esas cenizas fueron puestas en estas bolsas de basura. Indignación de parte no solamente de los padres, además del dolor, sino de toda la ciudadanía mexicana que estaba pidiendo justicia. Y todo esto se hizo con la complicidad de un alcalde que fue finalmente detenido porque se estaba mudando de un lugar a otro junto con su mujer y finalmente resultaron detenidos. Era un alcalde, por esto la connivencia con las fuerzas de seguridad muchas veces y el poder político, que fue detenido a propósito, que dio la orden a la banda de narcotraficantes. Claro, ¿pero por qué? Porque la mujer se presentaba como candidata a regidora, como si fuera concejal de acá, que la puede llevar, por ejemplo, en ese caso la podía llevar a ser a reemplazarlo al marido como alcalde en Iguala. Ella iba a dar justamente al día siguiente un discurso, un gran discurso. Entonces se interpretó que este grupo de estudiantes iba a sabotear el discurso, porque ya anteriormente, el año anterior, habían hecho un acto similar en memoria o por la protesta de la muerte de un campesino. Entonces, ¿qué sucede? Si le hacían este boicot a esta delincuente, porque esta mujer, hay que aclarar que esto no ha salido en ningún medio, era hermana de dos miembros de la organización Ventral Leiva, que es una organización que entró a su vez en combate, en guerra con otra conocida como los Zetas, que sabemos perfectamente quiénes son. Los hermanos varones, dos hermanos varones de ella murieron y ella queda a cargo de alguna manera de las conexiones con este grupo criminal que se llama Guerreros Unidos, que lo hemos comentado justamente contigo acá en exclusiva, porque yo lo he hablado solamente en este canal, este tema. Entonces la orden fue detenerlos. Ahora resulta que los detienen, ahora está toda la historia del tema, en la que ahora están interviniendo forenses argentinos. ¿No sabías? No sabía. Bueno, parece que parte de los familiares han pedido que vayan equipos forenses muy calificados de acá de la Argentina. No sé si estarán ya trabajando en el terreno, pero al margen de esta cuestión de Innsbruck que comentamos contigo el otro día de Austria, aparentemente habría un equipo muy importante argentino trabajando en este momento. Pero de hecho fue una orden que dio el alcalde, que se lo sacaran de encima y directamente los mataron a todos con la participación de un grupo de sicarios que además eran oficiales de la policía municipal de este municipio. Connivencia total. Horacio Calderón, agradecerte como siempre toda la información que nos brindás. Muchas gracias. Y la actualización también de aquella que concierne la liberación de Alzate por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fue una información de la cual te enteraste a través de nuestro programa en C5N. Hacemos una pausa, ya volvemos.